Doy gracias al Señor, hermanos, amados, hermanas. Les saludo y les abrazo en el amor del Señor. A todos los que están escuchando la radio La Predicadora, la 94.1 FM. Gracias le damos al Señor por un día más de programa que tenemos. Gracias por el día de vida que nos da, por la salud con la cual nos hemos levantado, por el cuidado que Él tuvo de nosotros durante la noche, durante nuestro descanso. Gracias le doy al Señor, hermanos, por la vida que Él nos dio a través de su sacrificio. Saludo a todos los hermanos que me conocen, a los hermanos de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández, 384 del barrio del Tambo, Isidro Casanova. Saludo también a los hermanos que están lejos y a los que están cerca. Alabado sea el Señor. Les quiero comunicar, hermanos, que tenemos el WhatsApp de la radio, si ustedes se quieren comunicar, y también tenemos el teléfono, el 11 33 17 75 98. 11 33 17 75 98. El Señor les bendiga, hermanos. Cualquier pregunta que quieran hacer, lo pueden hacer por medio de estas vías. El Señor bendiga también a cada hermano de la congregación, a cada uno, al hermano Mascaraña, su familia, al hermano Juan, la hermana Rosemary, toda su familia, a sus hijos, o a su hijo y a sus hijas. Señor bendiga grandemente a la hermana Mari del Mirador, al hermano César, su esposa, al hermano Antonio Villarreal, a todos los hermanos que me escuchan. Un gran abrazo, hermanos, y espero que esta palabra que vamos a hablar en este día sea de mucha bendición para su vida. Vamos a hacer una corta oración, hermanos, y vamos a ir directamente a la palabra de Dios. No sé si les dije que las reuniones en nuestra congregación son los días miércoles a las 18 horas, los sábados a las 18 horas y los domingos a las 9 de la mañana. Este domingo no vamos a tener reunión a la mañana porque tenemos las elecciones y no podemos hacer reuniones por ley. Así que, hermanos, todos reuniéndonos el día sábado. Alabado sea el Señor. Y el próximo domingo, el día 18, tenemos la mesa del Señor. Gloria al nombre del Señor. Así que todos los hermanos están invitados a la mesa del Señor. Bueno, hermanos amados, gracias le doy al Señor. Vamos a hacer una corta oración y vamos a empezar con nuestro programa, con nuestro momento en que nosotros damos la palabra del Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que tú, Señor, tengas misericordia y si en algo te he ofendido, si en algo te he faltado, te pido, Señor, que me disculpes, Señor, y puedas usar mi vida para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Padre, te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. También te pido que abras los ojos del entendimiento de tu congregación, de la iglesia toda, Señor, en el nombre de Jesús, para que puedan saber, para que puedan entender, para que puedan conocer. Oh Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos amados, vamos a leer ahí en Hebreos. Veníamos hablando en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a seguir desde el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, mientras que el primer tabernáculo estuviese en pie.
Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que ver el primer tabernáculo. Ese primer tabernáculo era el lugar santo. Ese lugar santo dijimos que representa el Antiguo Testamento. En tipo y en sombra representa el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. En cambio, también dijimos que el lugar santísimo es representado por el Espíritu, y representa el Nuevo Pacto, ¿no? Ahora, el velo que cubría el lugar santísimo, según Mateo 27, 51, dice que ese velo fue rasgado. Fue rasgado por medio de que Jesucristo murió, por la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Porque Él crucificó la carne de pecado, Él la crucificó. Ahí en Gálatas capítulo 5, 24, ahí nos habla de este acontecimiento, ¿no? Y por medio de la muerte de Cristo, por medio del sacrificio, de la muerte de Cristo y de que Él llevó su cuerpo, el cuerpo de pecado, no su cuerpo, sino el cuerpo de pecado al madero, ahí Él pudo abrir un camino al lugar santísimo. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, nosotros no tenemos que permanecer en el lugar santo, sino que tenemos que avanzar al lugar santísimo. El lugar santísimo es el nuevo pacto, es el pacto de la gracia, ¿no? A eso es lo que estamos hablando. Porque el viejo pacto representa el alma del hombre. Eso es lo que representa. Entonces nosotros debemos entrar en el lugar santísimo, en el nuevo pacto. Tenemos que entrar en el Espíritu, ¿no? Y esto es lo que, de alguna manera, la palabra nos está llevando, a entrar en el Espíritu. El Espíritu es muy amplio, no se puede decir el Espíritu solamente es el Espíritu Santo, o el Espíritu es el Espíritu de Dios, no, porque el Espíritu es la palabra también, ¿no? El reino de Dios es el Espíritu, porque es un reino espiritual. Alabado sea el Señor. El versículo 9 dice, el cual es figura para el tiempo presente. ¿Vio? Ahí dice que es figura, un símbolo, ¿no? Como hablábamos la última vez, una parábola para el tiempo presente. Según este tabernáculo se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde este culto, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, se presentan ofrendas. Para poder, tendríamos que leer en el capítulo 5 del libro de Hebreo, se presentan ofrendas. En el versículo 1, y dice, porque todos somos sacerdotes tomados de los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Y cuando dice que se presentan ofrendas, esto se refiere a que este sumo sacerdote presentó una ofrenda que fue la ofrenda que él presentó, fue la resurrección. La resurrección de Cristo fue una ofrenda a Dios en olor grato. Gloria al nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Entonces, esta es la ofrenda que ofreció el sumo sacerdote, ¿no? Y el sacrificio, que el sacrificio sustituye de alguna manera a la honra, ¿no? Cristo como sumo sacerdote, ¿no?
Él se ofreció a sí mismo, pero los sacerdotes del Antiguo Testamento, tomados entre los hombres, solo hay una sola honra para ellos. No, es una cuestión de posición ahí. Ahora, con respecto a Cristo como sumo sacerdote, no solo hay una honra, sino también hay una gloria ahí. No solamente el valor de su posición, sino también el esplendor de su persona fue lo que podemos ver ahí en la cruz. Porque ahí en el versículo 5 dice que, alabado sea el Señor, dice que Cristo, cuando resucitó de entre los muertos, a él esa resurrección le da mérito suficiente a Cristo para llegar a ser sumo sacerdote, para ser nuestro sumo sacerdote. Porque él tuvo que participar de que él se hizo hombre, no de nuestra humanidad participó Cristo. Y eso nosotros lo podemos encontrar en el capítulo 2, versículo 14 al 18. Él participó de nuestra humanidad. Y por medio de esa humanidad, Él participó de la resurrección. Ahora, por medio de la humanidad que Él participó, Él ahora se puede conmover, ¿no? Él se puede conmover con un sentimiento de nuestras debilidades. Ahora Él puede ser misericordioso para con nosotros, como dice ahí en el capítulo 4:15 de Hebreos y en el capítulo 2:17. Él se puede conmover de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él participó de nuestra humanidad. Él fue tan humano como nosotros. Ahora en la resurrección, ¿vio? En la resurrección, en su divinidad, porque Él tomó la divinidad, Él puede hacerlo todo por nosotros. Él llegó a ser fiel para con nosotros, ¿no? Llegó a ser fiel para con nosotros. Y volviendo ahí al capítulo 9, gloria al nombre del Señor, el cual es figura del tiempo presente, fue una figura. Según este tabernáculo se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde el culto. No puede perfeccionar, ya que consiste solo en comidas y en bebidas de diversos lavamientos, que son ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la ratificación. Fíjese, ¿no? Hasta el tiempo de la reforma, hasta el tiempo en poner en orden, hasta el tiempo en poder enderezar lo que era realmente verdadero, ¿no? Por eso dicen el tiempo de su rectificación. Eso ocurrió en la primera venida de Cristo. Ahora, Él cumplió todas las sombras del Antiguo Testamento, ¿no? A fin de que este Viejo Testamento pudiera ser reemplazado por el Nuevo Testamento, por el Nuevo Pacto. Porque el Viejo Pacto terminó, pero hay un Nuevo Pacto, un Nuevo Testamento. Esto es un arreglo que Dios hizo. Esto es algo que ahí llegó como dice, hasta que llegue lo correcto, ¿no? Dice, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversos lavamientos que son ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la ratificación. La ratificación es hasta que llegue lo correcto. Y Cristo ya vino y Él ya ordenó lo que estaba fuera de lugar. Cristo ya lo ordenó. Por tanto, es una forma, ¿no? Y esto se difiere de la restauración que vimos ahí en Hechos 3:21. Vamos a leerlo. Difiere. Hechos 3:21. Dice así. Dice,
en el 20, y enviará a Jesucristo que nos fue antes anunciado, el cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde los siglos. ¿Vio? Entonces, lo que Cristo ordenó difiere de lo que profetizaron los profetas, porque hay cosas que tienen que ser ordenadas todavía. Y esto se va a llevar a cabo, el orden de todas las cosas, se va a llevar a cabo cuando en la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo, cuando Jesucristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, y no por sangre de machos cabríos ni por becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo así eterna redención. ¿No? Y fíjese qué maravilloso, Cristo efectuó la redención. ¿Dónde la efectuó? En la cruz del Calvario. Eso nosotros lo podemos ver ahí en Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 20, donde dice, voy a leer el 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud dice aquí, y poder reconciliar todas las cosas así. Sabemos que todas las cosas no fueron reconciliadas todavía, pero en la mente de Dios ya se hizo todo para reconciliar todas las cosas, pero todas las cosas no están reconciliadas porque todavía Cristo no vino para reconciliar todas las cosas por medio de su reinado. Pero hay cosas que ya podemos ver. Y reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de la cruz. Así que está en la tierra, así lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. Entonces nosotros vemos que Él efectúa la redención en favor de nosotros, pero si bien Él efectuó la redención en favor de nosotros, no fue sino hasta que Él entró en el lugar santísimo. Esto también lo habíamos compartido la última vez que tuvimos la radio. Esta redención hoy nosotros la podemos experimentar por medio de que Cristo resucitó, y no solamente por medio de que Cristo resucitó, sino por medio de que Él entró en el lugar santísimo, es decir, en el mismo cielo. ¿No? Alabado sea el Señor. Y eso es por medio de la sangre redentora, es decir, por medio de su propia sangre, no de sangre de animales, sino de su propia sangre. ¿No? Y Él llevó esa sangre para ofrecerla delante del Padre, y por medio de esa sangre Él obtuvo la redención, y esto tiene una consecuencia eterna. Dijimos que la redención es eterna. Todo lo que viene de Dios es eterno para nosotros. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. Y eso es por medio del sacrificio de Cristo. Cristo, nuestro amado Señor, Él pagó el precio, y el precio fue su sangre derramada. Alabado sea el Señor. Por eso dice obteniendo eterna redención. Y entonces vemos el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Pacto. Vemos la sangre de los machos cabríos, vemos la sangre de los becerros. Esa sangre solamente se tomaba como una propiciación por los pecados del pueblo, como dice ahí en Levítico 16, 15 y 18. Y la propiciación es como cuando uno cubre, la sangre de esos animales cubría los pecados del pueblo. Eso es la propiciación, ¿no? Cubría, la sangre de esos animales cubría, pero el pecado seguía estando allí, debajo de la sangre de esos animales, el pecado seguía estando ahí. ¿Y dónde estaba el pecado? En la conciencia de aquel que presentaba la ofrenda. Es decir,
en la conciencia del pecador. El pecador no tenía su conciencia, él sabía que él era culpable, él sabía que había cometido el delito y que nadie había, y que la sangre de esos animales no podían limpiarle su conciencia de obras muertas. Entonces nosotros vemos la propiciación, ¿no? Que solamente cubre los pecados del pueblo. Ahora, la propiciación nunca pudo obrar la redención. Nunca. Nunca pudo obrar la redención de los pecados. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque era imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos pudieran quitar los pecados. Vio como dice ahí en Hebreos, capítulo 10, versículo 4. 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No lo podían quitar. Entonces, en hebreo, la raíz de la palabra propiciación, esa palabra en hebreo significa cubrir. Y esto es precioso. Esto yo lo hablé el último programa, pero me encanta repetirlo. Para que usted se pueda gozar, ¿no? Que usted no fue lavado con la sangre de un animal. Veo que hay algunas sectas, algunas religiones paganas que usan la sangre de los animales y lo limpian a la gente con esa sangre. No, esa sangre no tiene poder para nada. No, la conciencia de esa persona sigue estando tan sucia como antes. Bueno, y nosotros, sin embargo, hemos sido limpiados con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y no solamente fue derramada en la cruz del Calvario la sangre de Cristo, sino en los portales de nuestros corazones y en los dinteles de nuestros corazones. Fíjese qué maravilloso. La sangre de Cristo nos limpió, nos lavó completamente de nuestros pecados, de nuestras faltas. Alabado sea su nombre. Alabado sea el sacrificio de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Entonces, la palabra propiciación significa cubrir. Entonces, hacer propiciación significa cubrir los pecados. No significa quitar los pecados. No significa quitar los pecados. Y puesto que Cristo, como el Cordero, ¿no? Como el Cordero de Dios, según Juan 1:29, que dice que Él quitó el pecado del mundo, ¿cuándo? Cuando se ofreció a sí mismo. ¿Dónde? En la cruz. ¿Cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Como un sacrificio por los pecados. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. No, como dice ahí en el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. ¿No le parece maravilloso el sacrificio de Cristo, nuestro amado Señor? ¿No le parece algo digno de ser alabado? Algo que merece nuestro respeto, que merece nuestra fidelidad. ¿Cómo hubiéramos nosotros limpiado nuestras conciencias de pecado? ¿Cómo hubiéramos limpiado nosotros nuestra conciencia de obras muertas? Ni haciendo el bien siquiera, sino que la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo lo hizo. ¿No? Y por eso nosotros tenemos una gratitud eterna con el Señor. Aquellos que le damos valor a la sangre de Cristo tenemos un corazón agradecido. Aquellos que entendemos la cruz o el misterio de la cruz por medio del Evangelio de la Gracia, lo único que podemos es rendir todo nuestro ser entero a aquel que ofreció semejante sacrificio. Gracias al Señor Jesús por su sangre derramada, no solamente en el madero, sino en nosotros. En mí, en usted. Gracias le damos al Señor. Y no solamente le decimos gracias, sino que le decimos, Señor, henos aquí, para que tú hagas lo que tú quieras con nosotros.
Señor, como gratitud a lo que tú hiciste, ahora somos tus siervos. Aunque Él nos dice hermanos, aunque Él nos dice hermanos a nosotros, ¿no? Ni siquiera nos dice discípulos, porque el tiempo del discipulado ya se terminó. No hay más discípulos ahora, porque usted va a ver que en los 4 evangelios la palabra discípulo se menciona 300 veces. ¿Vio? Eso es en los 4 evangelios, discípulos. Alabado sea el Señor. Y usted busca en el libro de los Hechos, y la palabra discípulo está escrito muy pocas veces. Y en las epístolas nunca se está mencionada la palabra discípulo, nunca. ¿No? Usted va a buscar en las epístolas, en las cartas paulinas y también en las epístolas de los apóstoles, y nunca usted va a encontrar la palabra discípulo. Pero sí va a encontrar la palabra hijo. Hijo sí. Nosotros ahora no somos discípulos, porque el tiempo del discípulo se terminó. Ahora nosotros somos hijos. Y como hijos tenemos mayor privilegio que un discípulo. Un discípulo no tiene tanto privilegio como el hijo. Los hijos tenemos mayor privilegio. Pero yo quiero ser discípulo. Bueno, si usted quiere ser discípulo no hay problema. Usted póngase en el lugar del discípulo y sea un discípulo. Yo me pongo en el lugar de hijo. Y en el lugar de hijo es mejor. Por eso Efesios dice, Efesios 5:1, sé imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y entonces, para no salirlo del tema, alabado sea el nombre del Señor, nosotros podemos ver aquí que la sangre de los machos cabríos no podían quitar el pecado, como ya lo hemos leído, pero la sangre de Cristo, ella podía quitar el pecado. ¿No? La sangre de Cristo fue el rocío, fue lo que se roció, en el tabernáculo. Ahí en el capítulo 12 podíamos leer 12:24. Dice, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel, del esparcimiento. Quiere decir que la sangre de Cristo fue rociada en el tabernáculo, y ese rociamiento, que fue la sangre de Cristo, por medio de ese rociamiento que Él mismo como sacerdote hizo, ¿no? Él logró nuestra redención eterna. Una redención eterna. Nosotros somos hijos de Dios eternamente y para siempre. Cuando recibimos la redención, recibimos la salvación. También es eterna la salvación. Muchos dicen, pues se puede perder la salvación. Nunca. Es como usted nació hijo de su padre. ¿Se puede perder eso? Usted será hijo de su padre, pase lo que pase. Siempre, eternamente será hijo de su padre. La redención es eterna, nosotros no la podemos perder porque la redención a nosotros nos hace hijos e hijas de Dios. Ese es un hecho consumado en la cruz del Calvario por los méritos de Cristo. La salvación, la vida eterna, son cosas que nosotros hemos recibido por medio de la sangre, por medio de la redención que Cristo obró por nosotros en la cruz del Calvario. No podemos perder la salvación, no podemos perder la justificación, la regeneración, el nuevo nacimiento. Nosotros nacemos hijos e hijas de Dios. Nosotros dejamos de ser pecadores porque el pecador terminó en la cruz del Calvario, Él murió en la cruz del Calvario. Su cuerpo de pecado fue crucificado, muerto y sepultado. Y ahora nosotros hemos resucitado con un vaso de barro que contiene un tesoro.
que contiene un tesoro. Por eso, ¿a dónde nos lleva este pensamiento? ¿A que podemos hacer lo que nosotros queremos? No. Este pensamiento que nos es revelado por el Espíritu Santo nos lleva a tener un corazón con mucha gratitud a Dios. Agradecemos a Dios. Ni pensamos en el pecado. Ni pensamos en los avatares de este mundo. No tenemos nosotros ni siquiera una pizca de pensamiento en cuanto al pecado. El único pensamiento que nosotros tenemos es Cristo. Cristo, la iglesia, los hermanos, la palabra, la justicia de Cristo manifestándose en nosotros, a través de nosotros. Ese es nuestro pensamiento. Aquello que hemos entendido, que la sangre fue rociada en el lugar santísimo. Y esa sangre hizo de nosotros, los que creemos, los que nos rendimos, los que creemos, hombres nuevos, una nueva creación, hombres justos. Ahora fíjese, la redención es eterna. Él nos redimió de las transgresiones. ¿Dónde estaban las transgresiones? ¿Dónde estaban anotadas las transgresiones? En el primer pacto, dice. Por eso en el versículo 15 dice, por eso es un mediador de un mejor pacto, para que interviniendo una muerte para remisión por las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Dónde estaban las transgresiones? En el primer pacto. Ahí estaban las transgresiones. Y esas transgresiones solamente eran cubiertas con la sangre de animales, ¿no? Esos pecados eran cubiertas para purificación de la carne, ¿no? Por la sangre de los animales. Así que nosotros hemos sido redimidos con una mejor sangre, que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso, hermano. Mi corazón se llena de gozo. Se llena de alegría cuando leo estas cosas. ¿No? Tantos años de sufrimiento. Tantos años queriendo emblanquecernos nosotros. Peleábamos por un lino fino resplandeciente, por una justicia, para presentarnos delante de Dios. Todo fue inútil. Todo fue inútil. Pero ahora la palabra de la gracia nos hace ver que hemos estado peleando por algo que ya teníamos, que ya poseíamos, que no fue necesario. Y le pedimos perdón al Señor por haber querido nosotros alcanzar una justicia propia, no por medio de nuestro esfuerzo, por medio de una mala enseñanza. Porque cuando tenemos la mala enseñanza tenemos una dirección equivocada en nuestra vida. Cuando tenemos una enseñanza correcta de la palabra, entonces tenemos una vida correcta. Muchas veces los hermanos yerran por la mala enseñanza que han tenido. No, porque todavía los tienen ahí debajo del primer pacto. Todavía tienen como sacerdotes a Aarón y a la tribu de Leví. Todavía tienen, ¿no? como ley los mandamientos del Sinaí. Gloria al nombre del Señor. Por eso tenemos que juzgar con misericordia a nuestros amados hermanos que yerran. Ahora dice, cuánto más la sangre de Cristo, que también quería leer antes de seguir leyendo eso, quería leer ahí en primera de Pedro, hermano, ¿no? Primera de Pedro, en el capítulo 1, primera de Pedro 1, 18. Fíjese qué maravilloso. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir o de vuestra mala conversación, la cual recibiste de vuestros padres, fuiste rescatado no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un becerro sin mancha y sin contaminación.
Fíjese, hermano, qué precioso. No se goza usted, hermano. No se goza de poder saber que usted fue rociado, ¿no?, con la sangre de Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, cuando nuestro destino era el infierno y la condenación eterna, y llegó a nosotros el Evangelio, predicado por alguien, ¿no? Esa palabra produjo fe, y esa fe nos llevó a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y por medio de esa fe nosotros hemos sido rociados con la sangre de Cristo, y hemos sido salvados, justificados, y hemos recibido la vida eterna. Ahora nuestros nombres están escritos en los cielos, ¿no?, ahí en nuestras moradas eternas. Imagínense, hermano, el privilegio. Fuimos del establo, fuimos al palacio directamente. Fuimos a vivir, estamos viviendo entre los charcos de agua llenos de barro, y ahora tenemos una cama de lino fino resplandeciente para poder descansar. Gloria al nombre del Señor. Maravillosa gracia. Maravillosa gracia. Oh, inefable es tu divina gracia. Inefable es tu divina gracia, hermanos amados. Es precioso poder hablar de estas cosas, hermano. Poder hablar de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuánto más la sangre de Cristo, nos dice la palabra, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. La sangre de nuestro amado Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, fue derramada para el perdón de los pecados. Como dice ahí en Mateo 26, 28. Yo le doy el versículo, usted después búsquelo. Entonces, ¿el nuevo pacto de qué habla? Habla de la sangre. El nuevo pacto fue consumado cuando Jesucristo derramó su sangre. Ahí usted lo puede leer en Hebreos capítulo 10, 29, y en Lucas también lo puede leer, 22, 20 de Lucas. La sangre de Cristo, ¿no?, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, obró una redención para nosotros, ¿no?, que es eterna. Eterna. Usted lo puede buscar en Hebreos 12, en el capítulo 9, 12 de Hebreos, y también lo puede buscar también en Efesios 1, 7, y también lo puede buscar en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Cristo, por medio de su sangre, Él compró la iglesia. Compró la iglesia, fíjese, Él nos compró a nosotros por medio de su sangre preciosa. ¿Para quién la compró? Para Dios. Eso dice Hechos 20, 28. Vamos a leerlo. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Él ganó esta iglesia para Dios, para el Padre. La sangre de Cristo nos lava de nuestros pecados, ¿no? Nos limpia. Según 1 de Juan 1:7, nos limpia de nuestro pecado. La sangre de Cristo purifica nuestra conciencia, como hemos acabado de leer en Hebreos 9:14. Esta sangre nos santifica, según el capítulo 13 de Hebreos, versículo 13, el capítulo 13, versículo 12. Y la sangre de Cristo habla mejor por nosotros. Hebreos capítulo 12, 24. Nosotros vemos que por medio de esta sangre nosotros entramos al lugar santísimo, ¿no? Como dice ahí en Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Y por medio de esta sangre nosotros vencemos a Satanás, porque él acusa, Satanás acusa, es el acusador, y nosotros le vencemos por medio de la sangre de Cristo, que está en Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Entonces, ¿qué podemos decir?
que la sangre de Cristo es preciosa. Y cuando decimos que es preciosa, ¿qué estamos diciendo? No estamos contemplando una flor, no estamos completando un paisaje y decimos qué precioso que es. Sino que cuando le decimos que la sangre de Cristo es preciosa, es valerosa, tiene un valor incalculable. No hay plata ni oro que pueda pagar por una gota de esa sangre. No se puede. La sangre de Cristo es preciosa, es maravillosa la sangre del Señor. Vale más que el oro y la plata. No se puede conseguir con diamantes, no se puede conseguir con inteligencia, no se puede conseguir con un estatus, con una posición. Esta sangre se puede conseguir solamente por la fe en aquel sacrificio. Entonces, la sangre de Cristo es preciosa. Para mí lo es. Para usted, ¿la sangre de Cristo es preciosa? Entonces dele valor. Dele valor. Usted ya no se pertenece. Usted fue comprado para Dios por medio de esa sangre. La sangre de Jesucristo lo compró a usted. Ahora usted le pertenece a Dios para hacer la voluntad de Dios. Fíjese, gloria al nombre del Señor. Nosotros debemos darle un valor a la sangre de Cristo, le tenemos que darle un valor y no considerarla algo común, algo como la sangre de cualquier animal o como la sangre que nosotros cuando nos lastimamos derramamos sobre el suelo o sobre la mesa. Es muy valerosa la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Gloria al nombre del Señor. Y volviendo ahí al capítulo 9, 14 de Hebreo, dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, fíjese usted. Porque nosotros vemos que en la cruz Cristo se ofreció a sí mismo, ¿no? Él se ofreció. ¿A quién se ofreció? A Dios. ¿Cómo se ofreció? En un cuerpo humano. Este cuerpo humano estaba limitado por el tiempo. Pero sin embargo, Él se ofreció. ¿Y eso cómo lo hizo? Él se ofreció por medio del Espíritu Santo, por medio de la vida. Y este Espíritu Santo y esta vida no tiene límite de tiempo. Pero el cuerpo del Señor Jesucristo sí tenía límite de tiempo. Pero el Espíritu que estaba en Él no. ¿Vio? Entonces, por lo tanto, nosotros podemos ver que los ojos de Dios, para los ojos de Dios, Cristo fue el Cordero. Fue como un cordero. Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, como dice Apocalipsis 13, 8. Él se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre, según el capítulo 7, 27 de Hebreos. Y por medio de esa sangre, Él ganó la redención. La redención fue consumada por medio de su muerte y por medio de su resurrección. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora, todo el pecado, o la sangre, o la redención abarca todo lo que es pecado. Abarca, lo vence de alguna manera. Todo lo que, si hay un reino del pecado, la sangre de Cristo, la redención lo abarcó todo. Lo destruyó. Lo aniquiló completamente, la sangre de Cristo. Pero también la sangre de Cristo, dice, purifica nuestra conciencia para que nosotros podamos servir a Dios. Y entiéndase bien, a un Dios vivo, a un Dios que no puede morir.
Entonces, para poder servir a un Dios vivo, nosotros necesitamos una conciencia limpia, una conciencia purificada. Entonces, fíjese la importancia de la sangre. Fíjese la importancia de la redención. Nosotros no hemos sido limpiados por la propiciación. Nosotros hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Porque nosotros estábamos muertos en pecado, estábamos muertos en delitos y en pecado, Efesios 2:1 y también Colosenses 2:13. Nosotros hicimos tanto lo bueno como lo malo. Eso, lo bueno y lo malo fueron obras muertas delante de Dios. Aún lo bueno que el hombre haga es malo. Nosotros no tenemos que hacer lo bueno. Nosotros tenemos que hacer lo que es justo. Lo que es justo delante de Dios, porque son las obras de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso la Biblia no enseña religión. No, la Biblia no enseña religión, sino que la Biblia nos da a conocer a Dios, a un Dios vivo. Y para que nosotros podamos tener comunión con Dios, con ese Dios vivo, nosotros necesitamos la redención. Necesitamos ser redimidos por medio de la sangre de Cristo. Necesitamos la sangre de Cristo. Ya hemos sido redimidos nosotros. Usted que me está escuchando, usted ya fue redimido, fue comprado, fue lavado completamente. Su interior está completamente lavado. Completamente. No hay en usted, en su interior, no hay ningún pensamiento inmundo, no hay ninguna intención inmunda sacada del pecado, no hay pecado que está dentro suyo. Usted ha sido purificado, ha sido limpiado por medio de la sangre de Cristo. Y usted me va a decir, usted porque no me conoce lo que yo tengo dentro de mi corazón. Eso no anula, lo que usted tiene en su corazón no anula lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo la cruz del Calvario? ¿Y qué hizo Cristo cuando usted lo recibió? Lo limpió completamente. Cristo lo limpió en su espíritu, en su alma. Lo limpió completamente. Solamente usted tiene que creerlo. Y una vez que usted lo crea eso entonces va a producir en usted una mayor limpieza. Una realidad, digámoslo así, una realidad de esa limpieza que Cristo obró por medio de su sangre. Nosotros no podemos decir de uno que nació de nuevo que tiene la maldad dentro suyo. No se puede decir eso de un hermano que fue lavado con la sangre de Cristo. Esa maldad que él tenía, eso fue eliminado en la cruz del Calvario. Hay algunos que todavía no lo saben, pero nosotros sí lo sabemos. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. No sé cuánto me falta, hermano amado. 5. Gracias. Entonces, hermanos amados, qué hermoso tema de la redención, ¿no? Qué hermoso tema. Por eso Cristo es mediador de un mejor pacto. Un nuevo pacto, que esto vamos a hablar el lunes, si Dios nos permite. Para que interviniendo una muerte para el perdón de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuándo recibimos la promesa de la herencia eterna? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, aceptamos la redención. No aceptamos la propiciación, aceptamos la redención. Nuestros pecados fueron borrados. El acta de los decretos que estaba en contra de nosotros fue borrada completamente. Nosotros hemos sido santificados completamente. No hay un pensamiento, una intención mala dentro de nosotros. Si está algo ahí, no estamos de acuerdo. Si hay algo que quiera a nosotros llevarnos a que nosotros nos consideremos pecadores, no lo aceptamos. Nosotros no somos pecadores. Porque la sangre
de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. Ahora nosotros somos santos, somos justos por medio de esa sangre. El sacrificio de Cristo no fue en vano. El sacrificio de Cristo tuvo una operación positiva dentro de nosotros. Él nos limpió. Nosotros estamos limpios completamente en nuestro interior. Y eso solamente Dios lo conoce. No trate de limpiarse lo que Cristo limpió. Usted es un ser limpio. Usted es un ser justo. La sangre de Cristo lo limpió. La sangre de Jesucristo lo limpió. La suciedad todavía está por fuera. Pero de eso vamos a hablar en otro momento. Doy gracias al Señor, hermanos, por esta hora de radio. Les mando un abrazo. Y bueno, por la ayuda del Señor, vamos a encontrarnos el día lunes. Tenemos reuniones los días miércoles y sábados a las 18 horas y los domingos a las 9 de la mañana. Están invitados, hermanos. Gracias te damos, Padre, por esta hora de programa. Te pido, Señor, que tú bendigas a todos los que escucharon este programa. Que le des mayor entendimiento, mayor luz, para que se puedan gozar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano, y el Señor bendiga el programa que viene.